Esto es Club de Lectura, somos Soledad y Rocío y quien entrevistamos en el día de hoy es a Dani Meca, poeta, periodista, docente, gestor cultural y me parece que podemos decir directamente un especialista en Jorge Luis Borges, es el creador del Borges Palusa, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están, chicas? Bueno, muchísimas gracias Hola, Dani. por la presentación. Decíamos que es como el lanzamiento de mi carrera política, así que me agrada que sea en este espacio ese tipo de lanzamiento. Bueno, especialista en Jorge Luis Borges, eso es un montón. Y como especialista en Jorge Luis Borges, yo te tengo que hacer la primera pregunta y la consulta viene de cajón. ¿Cómo hago para ingresar al mundo Borges? Porque hay muchos quieren leerlo y le rinden tal pleitesía, y le tienen tanto respeto que puede que a muchos los expulsa. ¿Cómo hago para entrar? Bien, primero me quedé pensando que especialista en Borges es buena bio de Instagram, ¿no? De Twitter, incluso de Tinder, aunque no sé, vieron. Bueno, pero yo creo que garpa. En segundo lugar, sí, en Borges hay una circunstancia muy particular que hay un prejuicio positivo. ¿Qué quiero decir con esto? En general el prejuicio tiene un carácter peyorativo cuando decimos la palabra prejuicio, ¿no? En el imaginario la palabra prejuicio es peyorativo. En el caso de Borges es un prejuicio positivo, es decir, es un extraordinario escritor, es un genio, pero como tal no me acercó a leerlo porque me voy a sentir descalificado, me voy a sentir disminuido, me voy a sentir que no estoy a la altura, etc. Entonces es un prejuicio en el cual me expulso sobre la base de ese imaginario. Por lo tanto, la primera idea que yo propondría es leerlo, ¿no? Digamos, estar más allá de esa idea de es bueno, es malo, es difícil y demás, y tener tu propia idea, tus propias conclusiones. Por supuesto, hay caminos más amables para entrar en Borges, pero de lo que se trata, me parece que lo más importante es desde dónde nos paramos para leer a Borges. Pues si nosotros nos paramos desde un lugar que Borges es un escritor para eruditos, que es un escritor solamente para seleccionados del mundo de la literatura y demás, va contra la propia naturaleza de la narrativa de Borges, que no es una narrativa para eruditos, donde el propio Borges, para que se tome dimensión, es que él dirigía el suplemento de cultura del diario más popular de la Argentina, que era el diario Crítica, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar para entender el lugar de Borges. Dicho todo esto, vamos al segundo aspecto de la pregunta de Sole, que es la idea de la pleitesía, ¿no? Que forma parte un poco del imaginario que hay en torno a Borges. Es un escritor sagrado, que es un acto de fe, que es casi un aspecto religioso. Y por lo tanto, che, no puedo decir no me gusta, o no puedo decir lo leí, no me gustó, y demás. Y no hay ningún problema en decir lo leí, no me gustó. ¿Cuál es el problema? ¿No? Hay que bajar un poco toda esa pleitesía que hay en torno a Borges. Entonces, superadas esos dos aspectos, uno puede sí entrar sobre la base de una guía de textos de Borges. Por ejemplo, El Sur es un cuento muy amable para empezar a leer a Borges. Digo muy amable en el sentido que tiene una prosa bastante poco interrumpida, porque Borges hace mucho de interrumpir su prosa, pero a la vez es muy flashero el texto. Borges está lleno de textos muy flasheros, lo cual, como última reflexión, porque si no parece un monólogo, es un escritor que no debería tener distancia con los centennials, ¿no? Y los centennials parece que lo ven a Borges en blanco y negro, ¿no? Como si fuese un escritor del siglo pasado, lo cual efectivamente, literalmente lo es. Pero la gran diferencia, hace 2 siglos en realidad, pero la gran diferencia es que, como le hace decir Cortázar a un personaje en El Perseguidor, al que es el alter ego de Charlie Parker, dice esto lo estoy tocando mañana, en Borges está esta idea de esto lo estoy escribiendo mañana. Entonces, textos de él como El Sur, como Pierre Menard, como El Jardín de Senderos que se bifurcan, no son solo textos que decimos no son en blanco y negro, sino que son en colores muy lisérgicos. Por eso digo que el álbum blanco de Borges, el álbum blanco de los Beatles es Ficciones y el Aleph de Borges, ¿no? Por eso decimos el álbum blanco de Borges es Ficciones y el Aleph. Ahí lo hace todo, ahí lo está escribiendo mañana, es decir, lo está escribiendo todavía.
Hablas del álbum blanco, haces el Borges Palusa. Digo, ¿qué género musical es Borges? ¿Es rock? Bueno, qué pregunta. Yo creo que es rock, por supuesto. De hecho, en 1970, para tomar un poco la dimensión de Borges, hay una película en pleno London Swinging que se llama Performance, que la protagoniza Mick Jagger. Tenemos sexo, drogas, rock and roll y Borges. Es decir, hay una escena en la cual Mick Jagger está leyendo el final del Cuento del Sur. Entonces vemos que de repente la imagen icónica que tenemos de Borges, ¿no? De este viejito caminando ahí por la calle Florida y demás, que lo paraban en la calle, decían, Borges, yo soy escritor, y él decía, caramba, yo también, ¿no? Digamos, con la modestia y demás, es un personaje que de repente te aparece en escenas en una película con escenas de sexo con Mick Jagger en plenos años 70, ¿no? Lo cual nos hace tomar la dimensión del gesto rockero que tiene Borges. Borges es un gran rockero en ese sentido. Ahora bien, a propósito de la pregunta de Rocío, yo creo que el género que mejor le cabría a Borges es el jazz. Es un escritor profundamente jazzero. ¿Por qué? Porque Borges se bifurca. Y la gran condición del jazz es la bifurcación, ¿no? Cada interpretación de un tema de jazz es una interpretación nueva, ¿no? Por lo tanto, asumen la naturaleza de su estética sobre la base de la bifurcación, ¿no? De repente, no sé, un trompetista sale a tocar y más o menos conoce las escalas y demás, pero no sabe lo que va a tocar, ¿no? Es esta idea de todo el tiempo se va bifurcando. Beatriz Arlo tiene una idea muy, muy interesante sobre Borges, que dice, Borges nunca está donde lo vamos a buscar. De repente lo vas a buscar en un cuento como Tlön, Uquar Orbit Tertius, y te aparece en el sur. Lo vas a buscar en el sur y te aparece en la biblioteca de Babel. Lo vas a buscar en Emma Suns y te aparece en Hombre de la Esquina Rosada. Es cuántico, se va moviendo, ¿no? Al igual que el jazz. Decís que Borges se va moviendo, pero también, y al margen de que hay distintos Borges y también a lo largo de su vida y a lo largo de su obra, tiene una pluma que es muy característica, que muchos también han quizás intentado copiar, entonces por ahí se notan trazos, esto es borgiano, esto tiene esta inspiración. Incluso el propio Borges tenía esa preocupación, o sea, esa tensión entre el escritor que quiere ser reconocido y al mismo tiempo tiene miedo de ser reconocido, porque en algún punto es como que te estás repitiendo a vos mismo. Entonces, ¿cómo crees que él lo resolvió puntualmente? ¿Cómo crees que lo resolvió Borges a esta tensión, si es que te parece que lo resolvió? ¿Y cómo te parece que se puede resolver a un nivel más amplio, digamos, vos como también como artista? Sí. Borges tenía un programa de literatura, lo cual es un montón. Es decir, sabía lo que quería. Y en ese saber lo que quiere, tenía una estrategia, que era no solo controlar el modo de escribir, sino también controlar el modo de ser leído. Por eso él interviene permanentemente en la manera en que quiere que se lo lean. Por ejemplo, en el año 25-26 se modifica en algunas antologías de literatura joven la fecha de nacimiento. Pone que nace en 1900 y él efectivamente había nacido en 1899. Lo hace en 3 lugares. Un lugar vos decís, bueno, es un error. 3 lugares ya no es un error, es un patrón. ¿Por qué ese movimiento? Porque lo convertía en un escritor del siglo XX. Es decir, le permitía construir una pérdida. ¿Cuál es la pérdida? El siglo XIX. ¿No? Entonces, él, que efectivamente era un escritor nacido en el siglo XIX, creaba una ficción tal de construir una nostalgia, que es el siglo XIX. Pero no es una nostalgia desde el punto de vista melancólico. Borges no es un escritor tipo Pizarnik, ¿no? A mí me encanta Pizarnik, no es un juicio de valor en el sentido que algo es mejor o peor. Son diferentes estéticas. Lo que quiero decir es que no es un escritor que tiene una estética desdichada, etc. Él construye nostalgia para construir un país futuro, una estética futura. Digo país no en el sentido nacionalista del término, sino estético del término, ¿no?
como un mundo, ¿no? Como una imaginación particular. Entonces, él siempre va para atrás para construir hacia adelante. Y en ese movimiento genera permanentemente un péndulo. ¿A qué voy con todo esto? A esto que Sole preguntaba acerca de la tensión. Borges se mueve permanentemente en la tensión y el no resolver es lo que lo convierte en Borges. Esto ya no es una idea novedosa lo que digo, lo decía un poco Beatriz Arlo en su ensayo Borges, un escritor en las orillas, ¿no? Borges se ubica en las orillas entre lo rioplatense y lo europeo, ¿no? Entonces de repente tenés textos donde aparece un compadrito en duelo y el otro tenés un escritor francés que escribe un texto invisible, como Pierre Menard, sobre el Quijote. Esa condición de no resolver le permite la irreverencia, ¿no? Si fuese solamente un escritor que escribe sobre compadritos, o si fuese un escritor que solamente escribe sobre la metafísica como condición de la literatura fantástica, no sería quien es. Es la unión entre ambos. Ahora bien, las estéticas de Borges son diferentes y hay que tener mucho cuidado con lo que dice el propio Borges de sí mismo, porque él era muy astuto, ¿no? Él decía básicamente lo que tenía ganas de decir y cómo quería ser registrado. Por ejemplo, él dice en su autobiografía en 1970 que después de un golpe que lo deja prácticamente al borde de la muerte en 1938, escribe su primera ficción, que es Pierre Menard, autor de Quijote, en 1939. Entonces, él le da un punto de origen a esa ficción, a la ficción borgiana. Pero si nosotros leemos con cuidado, en realidad la primera ficción borgiana como tal es de 1936, que es un texto que se llama El acercamiento al Motassim. Es decir, Borges hace un movimiento donde oculta una parte para crear un punto de origen a su ficción. Entonces, hay que ir viendo con detalle dónde está la astucia de Borges. No porque mintiera, ¿no? Sino porque selecciona aquello que quiere efectivamente mostrar. No sé a qué iba con todo esto, si de repente me fui a la pregunta de Sole, pero bueno, ideas al respecto. Ah, y Sole preguntaba, perdón, sobre cómo esto afecta a las posgeneraciones de Borges, ¿no? Esta idea de cómo escribir literatura después de Borges, ¿no? Es lo mismo un poco le habrá pasado a los italianos, ¿no? Después de Dante o a Shakespeare o al propio cómo hacer un libro después del Quijote. Yo creo que la estética de Borges, la estética en tanto idea, no en tanto no en tanto temática, ¿no? Sigue presente, sigue vigente. Por ejemplo, Las aventuras de la China Iron, de Gaby Cabezón Cámara, ¿no? Es un movimiento típicamente borgiano, la idea de rescatar un personaje que estaba en los márgenes de otro texto, como es La mujer de fierro, que ni siquiera Hernández se gastó en ponerle un nombre, porque es la China, no aparece, no tiene ningún nombre. Ahora bien, Borges lo había hecho con Tadeo Isidoro Cruz. De hecho, hay un cuento llamado Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, es decir, agarra un personaje en los márgenes, si se quiere, de el Martín Fierro y le da una biografía. La biografía de Borges tiene 3 páginas, la de Gaby es una novela, no importa cuál es el espacio, la cantidad de caracteres, es la idea. Lo que prevalece, la gran estética de Borges es la idea. Bueno, no, me callo. O sea, que hablando de cuando arrancamos, de por dónde arrancar a Borges, aquel que quiere hacerlo y que todavía no se animó, o que te llena la boca diciendo, sí, Borges es el mejor escritor, pero en realidad nunca lo leyó. Digo, creaste algo que se llama el centro de atención al lector. Me pareció brillante. ¿Cómo fue eso? ¿Fue una necesidad también de, imagino, de responder a todas las consultas de la gente que te debe escribir? Che, ¿me recomendás un libro de a mi hija le gusta tal cosa? ¿Qué puede hacer para leer? ¿Cómo fue esa idea? Bueno, es una idea que yo venía pensando hace mucho y que parte de la base que noto, sobre todo en las redes sociales y sobre todo en Instagram, que hay mucha avidez de lectura, muchísima avidez de lectura y de recomendar y de recibir recomendaciones. Bueno, un poco el nombre de ustedes, del Club de Lectura, expresa, ¿no? Un poco estas grandes inquietudes.
lo cual es algo extraordinariamente positivo, ¿no? Que siga habiendo tanta avidez por la literatura, por la escritura, por las nuevas producciones, etc. Y algo que noto como un rasgo de época, que a la vez que hay una avidez por leer, en general hay poca cercanía con el lector. Es decir, no hay una atención personalizada con el lector. Es casi como una especie de estética del call center, donde tenés mucha demanda, porque hay mucha producción, incluso diría demasiada producción de literatura, pero no sabes bien por dónde ir, ¿no? Ok, más o menos circulan los mismos libros y demás, pero quizás vos tenés una pregunta específica, tenés una nieta de 7 años que le gusta la ciencia ficción. ¿Por dónde empezar? Y ese lugar, ¿no? En general vas a una librería o si vas a una gran cadena, nada, más o menos te atienden, te dicen y demás, pero no hay una atención personalizada. Y creo que yo lo que intenté hacer es trasladar esa idea, que me parece que es una época que necesita la atención personalizada, a la literatura. Y lo hice sobre la base de crear una idea comunitaria. Es decir, compartamos conocimiento, porque no es, por ejemplo, no sé, Rocío tiene una pregunta, no es que solamente respondo yo la pregunta, es todo quien participa en esa comunidad puede responder esa pregunta, lo cual va a la idea general que para mí es importante, que es que el lector sabe. El lector sabe muchísimo. No es necesario tener un título en tal, estar egresado, tener la maestría. El lector sabe. Hay que dejar de deslegitimar a los lectores porque tienen mucho conocimiento y no importa cómo lo expresan. No es que tiene que empezar por acá, después el nudo, el desenlace, contarme acá, etc. Entonces, para mí el centro de atención al lector es justamente un gran elogio al lector. No es un intento de descalificación en sentido paternalista, no es vos preguntas, yo te enseño, ¿no? Porque finalmente nadie sabe nada, ¿no? O aquellos que dicen saber, siempre hay que desconfiar, o por lo menos yo desconfío demasiado. El conocimiento se basa en el hecho conectivo, y si el conocimiento no se comparte, no es, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Rob responde tu pregunta, pero esta es la idea. También me imagino que muchos compartimos las mismas inquietudes. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la pregunta recurrente que te llega siempre al centro de atención al lector? Hay preguntas que van, por ejemplo, de tratar de empezar con un escritor o una escritora y dicen, ¿por dónde empiezo? ¿No? Sobre todo con escritores o escritoras que tienen quizás una obra importante, puede ser el caso de Borges. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Es decir, ¿por dónde empiezo a leer a Borges? ¿No? Es decir, es tanta la oferta que tiene este escritor, escritora, este artista, que no sé por dónde empezar. Sé más o menos que tengo que leerlo, ¿no? Pero no sé por dónde empezar. O por ejemplo, no sé, otra cosa. Che, quiero empezar sobre mitología griega. ¿Empiezo por la Ilíada o por la Odisea? ¿No? Preguntas elementales que nos lleva a otra reflexión. No hay preguntas equivocadas. No está mal preguntar, ¿no? Otra idea que está muy instalada, que preguntar te pone en el lugar de ignorante. No, en absoluto. Preguntar te pone en el lugar de una persona inquieta, de una persona que quiere saber, que quiere conocer, que quiere enriquecerse, no de una persona que es ignorante. ¿Qué significa la ignorancia en todo caso? Porque tener más información o estar informado no te hace más inteligente. Lo que te hace en todo caso más inteligente es tener una idea propia sobre la base de esa información que tenés o poder conectar aquello que tenés sobre la base de esa información. Entonces, le agregaría esta idea a lo del centro de atención al lector, que preguntar está bien, ¿no? Y es lo que nos define. Cuanto más preguntas hacemos, para mí es sinónimo de alguien que quiere saber, que quiere enriquecerse, quiere ser mejor lector.
Dani, veo, además de un órgano bellísimo, veo una pila de libros y me gustaría saber si es algo de lo que estás leyendo en este momento, si tenés algo para mostrar de lo que estás leyendo o, bueno, de esa tanda de libros que quisieras mostrar. Sí, tengo varias cosas. A ver. Bueno, que estoy leyendo ahora, estoy leyendo esta edición preciosa de la Ujú. Odisea, que es la traducción al español de la traducción al inglés que sugiere Borges, que es la de Samuel Butler, porque estoy dando un curso de 3 meses de la Odisea donde leemos detalladamente la Odisea, los 24 cantos de la Odisea. Ro preguntaba al principio si Borges, si se podía asociar al Borges al rock. Homero, si es que existió Homero, porque hay todo un debate público, etc. Si es que existió Homero, Homero es el gran rockero de la literatura. Lo hizo todo. La Odisea, que parece un libro de nuevo en blanco y negro, están todos flipadísimos, si me permiten la expresión. Lo que pasa en la Odisea es extraordinario. Es extraordinario desde el canto 1 al canto 24. Lo tiene todo. Homero lo hace todo. Mucho más que en la Ilíada. La Ilíada también están todos re locos. Pero la Odisea, que empieza justamente con eh, Atenea, que le dice muy brevemente para aquellos que no conocen la historia o conocen simplemente la trama popular de la historia, que es Penélope tejiendo y destejiendo y ta, 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 ta. Atenea le dice a Zeus, que es como el gran patriarca, le dice, che, Ulises estuvo 10 años en Troya, peleando en Troya, ya tendría que estar volviendo, porque el regreso de Ulises a Ítaca, a su pueblo, son 10 años más, en total son 20 años. Entonces empieza a intervenir Atenea y va a decirle y va a interpelar al hijo de Ulises, a Telémaco, que es un muchachito bastante frágil, que tiene a su madre colmada de pretendientes que quieren que le saquean la hacienda, que le comen todo, etc. Y le dice, dale, ponete las pilas que se van a quedar sin poder. Entonces, hay como una gran intervención de los dioses jugando al ajedrez, pero después está toda la fragilidad de los héroes, algo que no se advierte mucho o no se comenta mucho sobre la mitología griega. Los héroes griegos, en algunos casos, son frágiles, ¿no? Por ejemplo, en la Ilíada, es lo último que digo, en la Ilíada, entre la pelea entre Héctor, hijo de Príamo, rey de Troya, y Aquiles, cuando Héctor era como el rockstar de Troya, ¿no? No había nadie mejor que Héctor. Y cuando lo ve Aquiles, empieza a correr, empieza a huir, empieza a correr por las murallas de Troya, da como 15 vueltas. Es como muy delirante como se cuenta en la Ilíada, porque tiene miedo. Le tiene miedo a Aquiles. Después pelea, muere. Aquiles lo destroza, lo humilla. Eh, lo que quiero decir es que es una gran serie de Netflix. Una extraordinaria serie de Netflix. El tema es desde dónde nos paramos para leerlo, ¿no? Todo esto para decir que estoy leyendo, releyendo en realidad la Odisea. Después me decían, libros queridos. El Borges de Bioy. Son 1660 y pico de páginas. Un libro que hoy por hoy, si lo vendemos, pagamos la deuda externa, básicamente, libro inhallable. Bueno, son los diarios de Bioy sobre todos los encuentros que tiene con Borges desde los años 40 hasta más o menos los 80, un poquito antes. Es un libro profundamente indiscreto, hermosamente indiscreto, pero que además, más allá de todos los gossips que hay en torno a Borges, Bioy, Silvina, etc., es un manual de literatura, ¿no? Y es un libro como tipo para poner al lado de la cama para leer, como una especie de enciclopedia. Vos decís, bueno, jueves 7 de julio, come en casa Borges, leemos cuentos, estoy leyendo al azar, Borges, en no sé qué revista francesa, bueno, y así, lo cerrás, tipo, sigo mi vida, etcétera, al día siguiente. Entonces, es un gran libro para tenerlo
presente. Todo atravesado por Borges, por lo que mencionaste recién. Sí, todo atravesado por Borges. Siempre digo que le estoy sacando tanta plusvalía a Borges que avergonzaría a Marx. Bueno, justamente por ahí quería llevarte, no por Marx, seguimos con Borges. Podemos ir Em, también. De hecho, Borges, perdón, la interrupción, Borges escribe en el año 19 poemas para la Revolución Rusa. Algo que se sabe poco, se dice poco, pero tenemos una época del Borges bolchevique. Bueno, ahora quiero que me cuentes la época del Borges bolchevique y después te hago la pregunta que tenía pensada. No te olvides la pregunta, Sole. Borges Bien. bolchevique, de hecho, él lo cuenta en su autobiografía de 1970. Dice que el libro se iba a llamar Los Salmos Rojos o Los Ritmos Rojos. De hecho, hay varios poemas que él publica en España para la Revolución Rusa. Pasa que hay que contextualizar. Borges del año 14 del año 21 está en Europa. Y en Europa pasan dos cosas sustanciales del año 14 al año 21. Año 14, la Primera Guerra Mundial. Año 17, la Revolución de Octubre. Naturalmente, como un joven entusiasta y vanguardista, es impactado por los alcances de la Revolución Rusa. Entonces, un poco se puede entender, ¿no?, su entusiasmo por lo que estaba sucediendo. Ese libro nunca se termina de publicar, se iba a llamar Los Salmos Rojos o Los Ritmos Rojos, pero sí en algunas, como se dice en música, unas rarities, libros rarities, están los poemas de Borges a la Revolución Rusa, y están buenos, son como de un joven muy entusiasta, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es, tenemos una etapa bolche de Borges. Entonces, cuando me dicen, che, ¿cómo era Borges políticamente? Yo digo, bueno, depende. Porque él estuvo, por ejemplo, en la dirección del Comité de la Juventud Irigoyenista. Tenemos un Borges bolche, tenemos un Borges antiperonista, tenemos un Borges que se definía como un anarquista, como el padre, ¿no? Entonces, siempre hay que ser como... hay que hacer una pausa para responder, ¿no? Porque si definimos muy rápido, cerramos bemoles, ¿no? Y lo mejor en Borges están los bemoles. Ahora sí, volvemos a tu pregunta. Ahí vamos. Es en realidad doble, porque tiene una primera parte y una segunda. Primero, al principio de la nota hablábamos sobre este quizás respeto que inspira a Borges, que a muchos expulsa, y vos que has probado realmente con creces ser un especialista en Borges, digo, me pregunto cómo fue tu ingreso al mundo Borges. ¿Fue así reverencial, con mucho cuidado? ¿O fue quizás obra del azar que la tía Pocha te regaló un libro y entraste? Ahora que decís lo de la tía Pocha, inventaría simplemente una historia de origen de mi propia base de Borges para meter a la tía Pocha, porque seguramente vendería más en este lanzamiento de mi carrera política, pero no fue así. La realidad nunca es tan interesante, así que bueno, por eso tenemos la literatura, ¿no? De modo que mi acercamiento a la literatura de Borges viene por el lado de la matemática. Yo cuando era joven, parezco en cámara joven, pero no tanto. Cuando era joven realmente, tenía 18 años, 19 años, estudiaba ingeniería en aviones en la Universidad Tecnológica Nacional acá en la ciudad de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires, en Aedo. Y descubrí dos cosas ahí. La primera, que me encantaba la matemática, algo que no sabía y que me salía muy fácil. Y la segunda, que no encontraba la manera de compatibilizar la matemática y la literatura. Es decir, iba a las clases de análisis matemático 1 y 2 leyendo el Aleph. Y decía, pero ¿cómo puede ser? No entendía que una cosa compatibilizara con la otra. Borges me permitió compatibilizar eso. Porque los textos de Borges, que de hecho hay varios textos que llaman Borges y la matemática y demás, es un escritor que gusta mucho a los matemáticos por las estructuras lógicas. ¿Es un invento de Borges eso? No, definitivamente no. Borges no inventa nada, nadie inventa nada, ¿no? Eso también hay que ponerlo como muy en claro. Simplemente Borges crea un procedimiento a lo rioplatense de las propias lecturas que él tenía. Por ejemplo, Las ruinas circulares, que es un texto
bellísimo, muy flashero, tanto así que Christopher Nolan hizo una película, que es El Origen, de Inception, que todavía se está discutiendo. Che, ¿qué quiso decir con esto? Bueno, es las ruinas circulares, ¿no? Las ruinas circulares es un tipo que, más o menos en medio de la nada, dice, yo quiero soñar, mi propósito es soñar un hombre. Y lo empieza a soñar, le sueña una arteria, etc. Lo quiere soñar e imponerlo a la realidad. Spoiler alert, perdón, cuando termina de soñarlo y dice, bueno, ya está, él se da cuenta que también es un sueño, es decir, el producto de alguien que lo está soñando. Y el epígrafe que pone Borges a ese cuento es de Alicia a través del espejo, ¿no? Que es un diálogo entre Alicia, Tweedledee y Tweedledum, donde los hermanos están diciendo, che, el rey rojo está durmiendo. Y Alicia, curiosa, dice, pero ¿cómo sabes que está durmiendo? Y ellos le dicen, no podría ser de otra manera, si no vos no estarías acá. Es decir, que ella era producto del sueño del rey rojo. Es decir, que Borges no solo toma la idea ahí, sino que la expone. ¿Por qué digo esto? Porque Lewis Carroll es matemática. De hecho, él era profesor en matemática, profesor en lógica. Entonces, me permitió a mí unir esos dos mundos, el de la matemática y el de la literatura. Y esa fue mi puerta de ingreso. ¿Cómo te imaginas a Borges hoy? Me lo imagino tuitero, me lo imagino muy provocador en Twitter, probablemente con la cuenta cancelada cada 2x3. Un poco lo digo provocadoramente, pero realmente el tipo de escritura de Borges era muy breve, ¿no? Por lo tanto, encajaría muy bien en la cantidad de caracteres, es decir, obraría bien sobre esos límites. Pero por otra parte, el repentismo de Borges, cuando lo acechaba la prensa por algún tema, es muy tuitero. Por ejemplo, vieron que siempre está el tema de Borges de no te dieron el premio Nobel. El premio García Márquez en 1982. Borges había, acá antes en la calle Azopardo, acá en la ciudad de Buenos Aires, ibas a renovar el pasaporte, el DNI y demás. Le dan el premio Nobel a Borges y la prensa lo va a buscar a donde estaba Borges para que dé unas declaraciones. Y cuando le preguntan sobre 100 años de soledad, que entre paréntesis es un libro extraordinario, y le preguntan sobre García Márquez, le dice extraordinario escritor, y le preguntan sobre 100 años de soledad y dice muy buen libro, con 50 años menos hubiese estado mejor, ¿no? Entonces, digo, esas salidas son tuiteras, ¿no? Definitivamente. Entonces, creo que hubiese encajado muy bien con la época. Así que sí, en resumen me lo imaginaría un influencer tuitero. Dani, me quiero quedar con esta imagen del Borges tuitero porque me pareció impecable, me pareció buenísima. Pero para despedirte, muy cortito, sí quiero preguntarte por otros autores que sean también extraordinarios. Hablaste de García Márquez, hablamos de Gaby Cabezón Cámara, Paso Marx, algunos otros que te hayan influenciado también, tocado, quizás no tanto como Borges. Me gusta que lo pongas a Marx también dentro del marco de la literatura, porque además él era un gran lector y sus textos tienen una prosa muy literaria. Bueno, a mí me gusta mucho, me dedico básicamente a la poesía, ¿no? Para mí es el género que particularmente más horas le dedico a estudiarlo y demás. Yo recomendaría volver a las tradiciones, ¿no? Yo insisto, cuando alguien me dice, che, ¿leíste? Les digo, ¿leíste a Quevedo? No, Quevedo, siglo de oro español, pero ¿qué me decís? Estamos ahora en siglo XXI. Escribir las cosas que escribía Quevedo, o que escribía Góngora, o que escribía el propio Cervantes, estos tipos realmente se adelantaron a la época, ¿no? Entonces, yo modestamente hago un llamado a leer las tradiciones, ¿no? Me parece que tenemos que volver a leer eso porque nos va a hacer mejores escritores. No es necesario volver a escribir en soneto, no digo eso. Pero, o sí, que cada uno haga lo que quiera.
pero si no entendemos las tradiciones, si no entendemos de dónde venimos, o porque tenemos un prejuicio sobre la base de las tradiciones, me parece que nos vamos a perder muchísimo. Eso por un lado. Después, creo que así en narrativa relativamente contemporánea, me gusta mucho Roberto Bolaño. Me parece que Los Detectives Salvajes, por ejemplo, que el otro día estuve conversando sobre esa novela, me parece completamente extraordinaria. Me parece uno de los últimos grandes escritores. Por ejemplo, me gusta en poesía mucho Cristina Peri Rossi, Idea Vilariño. Bueno, las poetas, hay muy buena poesía argentina, Irene Cruz, Juana Vignosi, bueno, se me olvidan algunas, pero también está bueno leer a las poetas argentinas que realmente tienen una potencia extraordinaria. Dani, muchísimas gracias. Por supuesto, están todos invitados también a leer tu último libro, que es Troya, aparte de mí, este Cáliz, el quinto libro de poemas que has sacado. Así que echa la invitación y muchísimas gracias también por esta nota. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio y por el respeto y las preguntas, ¿no? Para seguir elogiando esa estética. Gracias, Dani. Esto fue Club de Lectura.